Amigas y amigos, audiencia respetada, fundamentalmente de nuestra capital de la República. ¿Por qué menciono esto? Porque en breve nuestra paradigmática empresa de agua potable, alcantarillado y saneamiento, pues parte de su éxito es que tiene varios programas de capacitación permanente en varios órdenes de, de la captación de recursos hídricos, el desagüe de los mismos, con aguas servidas, en fin. Eh, Esta capacitación va a fincarse en los próximos días, tal vez semanas, en las parroquias nuestras del noroccidente. Esto es Nanegal, Nanegalito, Puerto Quito, Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, etcétera, etcétera. Y con este objeto he invitado yo a un experto, un ingeniero, a Carlos Valenzuela, que es un experto, entre otras cosas, en esta materia, la materia del plomero, gasfitero, fontanero. Bien, Carlos, gracias por aceptar mi invitación. Qué oportuno hablar de esto con usted. ¿Cómo está? Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y haber formado parte de esta invitación que me hacen. Me siento muy complacido. Gracias. Muy bien, ustedes tienen en la empresa, usted es un asesor técnico de varias corporaciones, tanto públicas como privadas, a lo largo de su vida profesional. Eh, Ustedes en Guavín tienen una capacitación permanente, ya que la especialidad industrial de ustedes es justamente los ductos, las tuberías, fundamentalmente ahora de PVC, ¿no? ¿Es así? Así es, Marcelo. De hecho, en Plastigama Wagen nosotros nos especializamos en la fabricación de suministros plásticos, tuberías, sistemas para almacenamiento de agua potable, de conducción de agua potable y también de aguas residuales. Pero además de ello, nosotros nos enfocamos también permanentemente cada año en la capacitación, en este caso de gasfiteros, de maestros instaladores, de instaladores hidrosanitarios, para que ellos puedan estar actualizados en primer lugar con las tecnologías que tenemos y cómo se instalan. Hablando de lo que usted acaba de mencionar, Carlos Valenzuela, las tecnologías. Mire, yo soy del tiempo de la tubería de metal, de plomo. Alguna vez hubo en Quito, ¿no? Y claro, las junturas se hacían con cebo y con cabuya. Usted se lo ve muy joven, no sé si le hayan contado eso o sepa. Pero hoy las junturas son muy, muy tecnológicas, ¿no? Hablemos de eso que fue y de lo que ahora es, por favor. Así es, Marcelo, claro, con gusto. Mire, de hecho, los sistemas para suministro de agua potable y para evacuación de aguas servidas han evolucionado también. No porque nosotros hablemos de instalaciones hidrosanitarias, no quiere decir que haya un trabajo de ingeniería detrás de estos materiales. De hecho, las tecnologías han evolucionado ampliamente. Es así que nuestra empresa, Plastigama Wavin, inicia fabricando las tecnologías convencionales que nosotros conocemos, como son las tuberías de PVC rígido. Como usted bien lo indica, hace varios años, pues, se utilizaba en el medio tuberías metálicas, tuberías con contenido de plomo, tuberías de concreto, de hecho, pero con el tiempo y por la necesidad de conservar y mantener las propiedades físicas, químicas, microbiológicas del agua, especialmente en sistemas de suministro de agua potable, también pues las empresas nos hemos visto en la necesidad de innovar en los materiales y de ofrecerle a nuestros clientes tecnologías que sean aptas y que sean seguras para que puedan suministrar y conducir agua potable. Recordemos que este es un recurso que nosotros estamos consumiendo a diario en nuestras viviendas, en nuestros domicilios. Por eso es importante que la tecnología también tenga la materia prima de calidad, aparte de sus requisitos de resistencia, requisitos dimensionales, para que preservemos también la salud de las personas al ingerir un recurso que ya ha sido potabilizado como el agua. En ese sentido, y como yo le mencionaba, hemos migrado incluso ya de estas tecnologías convencionales a los sistemas de PVC rígido, pero hoy en día tenemos también
tecnologías muy importantes, como por ejemplo las tuberías roscables, las tuberías soldables, que se juntan a través de un cemento solvente o de soldadura líquida, e incluso hemos evolucionado también, ya tenemos sistemas que se pueden acoplar a través de juntas por termofusión, es decir, nos olvidamos de roscar, de colocar sellante, teflón, a través de un sistema de temperatura y de presión nosotros podemos generar conexiones. Entonces, estos sistemas sin duda alguna también han evolucionado para obviamente garantizar pues la calidad del agua que estamos consumiendo en nuestras edificaciones. Carlos Valenzuela, ingeniero, quiero preguntarle algo. En la experiencia de ustedes, cuando tienen que ofrecer los ductos, las tuberías, o reemplazarlas, ¿se han topado ustedes con la vieja, querida, nostálgica tubería del pasado? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque la pregunta realmente es la siguiente. Hablando de resistencia, porque el agua es una composición molecular de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y al hablar del oxígeno, el oxígeno termina, pues, como su nombre lo indica, oxidando los metales. Entonces, claro, la tubería metálica tenía un tiempo de duración, un tiempo de funcionalidad y nada más. Con el plástico no sucede eso, ¿no? Hablemos de la duración y la resistencia, por favor, Claro que sí. comparativamente hablando. Claro que sí, Marcelo, qué buena pregunta. De hecho, es cierto, las diferencias entre las tecnologías plásticas versus los materiales convencionales, sean estos concreto o metal, son muy amplias. Una de ellas, como usted bien menciona, es que, por ejemplo, los sistemas plásticos no tienden a corroerse ni tampoco a oxidarse. Esto se traduce también a una importante ventaja para quienes diseñamos estos sistemas, porque con el pasar de los años lo que ocurre es que no perdemos sección hidráulica. Es decir, la sección, el diámetro de la tubería interna, que es el que nosotros utilizamos para nuestros diseños, permanece constante. Esto por las propiedades y naturaleza de la materia prima que empleamos. En otros sistemas, como usted bien lo menciona, existe el efecto con el pasar de los años, que estos sistemas pueden oxidarse, se forman obstrucciones, incrustaciones en la parte interna de las tuberías, y esto nos reduce la sección por la cual nosotros conducimos un determinado caudal de diseño. Esto trae, entre otros, problemas a mediano y largo plazo, como son, por ejemplo, fisuras, desacoples, rupturas de las tuberías, deformaciones permanentes. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tienen los sistemas plásticos. Entre otros, también podemos citar, por ejemplo, que nuestras tuberías y accesorios plásticos no motivan a la proliferación de microorganismos, de crecimientos de algas, de musgos, de bacterias que puedan también eh, incrustarse o crecer en las paredes de estos sistemas. Entonces, contamos con estas ventajas. Además de eso, comparar, por ejemplo, los pesos que transmite una tubería plástica a las estructuras, a los elementos estructurales de nuestras edificaciones, pues obviamente también existe un amplio rango de diferencia con respecto a los pesos, a la trabajabilidad. Es mucho más fácil, es mucho más rápido realizar una instalación con nuestros sistemas, y sin duda alguna con respecto a la vida útil, pues nosotros tenemos una durabilidad de mínimo 50 años, siempre y cuando los productos sean instalados bajo las recomendaciones que en este caso el fabricante les entrega. Para ello, pues tenemos catálogos técnicos, fichas técnicas en nuestra página web, las cuales son susceptibles de consulta y de descarga de forma totalmente gratuita, para que en este caso el instalador hidrosanitario sepa exactamente qué pasos seguir y cómo utilizar de manera adecuada nuestras tecnologías. Antes de entrar a las materias de juntura, que tengo entendido se trata de resinas muy modernas, muy tecnológicas, quería preguntarle algo, porque un capítulo de los ductos de la tubería son las conexiones domiciliarias, y otro similar pero diferente al mismo tiempo, lo similar no es igual, es los grandes ductos que van por debajo de la tierra, que eran antes pues con argamasa, del hormigón, del concreto,
muchas veces, que terminaba, claro, atrayendo microorganismos, algas, hongos, etcétera, etcétera. Y era muy común que, por ejemplo, en el Quito de antes de 1950, las enfermedades gastrointestinales, especialmente la población infantil, eran muy recurrentes. Y claro, ¿cómo, cómo tratar eso, no? Pero hoy eso, la modernidad, la tecnología, lo que ustedes ofrecen, tiene que ver con salud pública también, Carlos. Así es, Marcelo. De hecho, lo que usted comenta es muy cierto. En nuestra planta, que está ubicada en Durán, provincia del Guayas, nosotros empleamos diferentes materias primas, entre ellas el PVC, que es el policloruro de vinilo. También empleamos, por ejemplo, el polietileno, que es muy común utilizarse para configurar tanques que nos permiten almacenar agua potable. Y también utilizamos, por ejemplo, entre otras, al polipropileno, que nos permite, por ejemplo, producir tuberías para conducción de agua caliente y agua fría. En ese sentido, yo le puedo comentar, estas tecnologías sí están enfocadas a que no solo suministren el recurso, el agua potable, sin alterar sus características, sino también a poder realizar un proceso de evacuación de aguas servidas, de aguas residuales, como usted bien lo menciona, de manera adecuada, de tal manera que se evite la proliferación de enfermedades de tipo gastrointestinal, por ejemplo, y que de esa manera hayan afectaciones a la salud. Nuestro objetivo, sin duda alguna, también está enfocado en contribuir con la mejora de la salud, de la higiene, en el sector urbano. Y como usted bien lo menciona, nosotros tenemos varios segmentos de productos. Uno de ellos es el que nosotros instalamos o utilizamos en las edificaciones o en las construcciones, es decir, las tuberías que utilizamos para suministrar agua fría y caliente y las redes de desagüe y de ventilación. También tenemos, por ejemplo, complementos, válvulas, accesorios, canales y bajantes. Y otro gran segmento, como usted lo menciona, son las tuberías, accesorios y complementos que nosotros instalamos en proyectos de infraestructura, es decir, en las ciudades para sistemas de agua potable, de alcantarillado, sistemas, por ejemplo, de tendido también telefónico y eléctrico, y obviamente para sistemas urbanos de drenaje sostenible. En ese sentido, es importante diferenciarlos, saber que en ambos casos, las tuberías y accesorios deben contar con una resistencia y con una durabilidad adecuada según normas. Eso también es importante mencionarlos. Nuestros productos cumplen con diferentes normas técnicas ecuatorianas y cuentan con certificados de calidad, con certificados de conformidad, con sellos de calidad vigente, y eso hace que estos sistemas puedan tener la capacidad de soportar las diferentes solicitaciones a las cuales se someten. Una de ellas, por ejemplo, en sistemas de agua potable o de conducción de este tipo de recurso, es, por ejemplo, las presiones hidrostáticas, que obviamente juegan un papel fundamental en estos conductos. Y como usted bien lo mencionaba, también es importante recalcar que nuestro tipo de juntas, nuestras tecnologías están diseñadas para que no exista infiltración ni exfiltración. Es decir, para que fluidos no ingresen a los conductos por el tipo de junta que nosotros generamos en los sistemas, pero tampoco para que el fluido que se está conduciendo a través de nuestras tuberías y accesorios pueda salir y pueda, por ejemplo, existir un problema de contaminación, como podría pasar con un sistema convencional, por ejemplo, en la conducción de aguas residuales o aguas hervidas. El material que conocemos como PVC está sometido, como usted acaba de explicarlo muy bien, a presiones de dos tipos. La presión interna hacia arriba, ¿no es cierto? Y la presión externa por la envoltura de la tubería. Eso, tengo entendido, se resuelve con espesor. ¿Es esto así? Así es, Marcelo. En función de las diferentes solicitaciones de diseño que tienen nuestros sistemas, las tuberías y accesorios van a trabajar a una determinada presión de servicio, o valga la redundancia, a una determinada presión de trabajo. Por tal razón, las tuberías y accesorios están fabricados y diseñados según un marco normativo con una presión nominal. En este caso, con una presión que les permite estar sometidos permanentemente a esas solicitaciones de trabajo sin que la tubería se vea afectada.
En ese sentido, el espesor que tienen estos sistemas es muy importante para poder resistir a esas presiones internas y también, obviamente, a esas cargas externas consideradas como el relleno, la compactación, las cargas que actúan sobre nuestras tuberías y accesorios, y de esa manera, pues, que no exista una posible falla producto de un espesor mínimo. En ese sentido, pues todos los sistemas están diseñados para que puedan cumplir con una presión nominal y para que puedan también cumplir con la vida útil que yo les mencioné en la anterior pregunta. Claro. Hablando de los ductos domiciliarios, las conexiones domiciliarias, ya que las están dentro de casa, tienen que soportar otro agente que es el agente térmico. Obviamente el PVC debe tener su propio coeficiente de dilatación y de contracción, de acuerdo a la temperatura tanto ambiental cuanto la temperatura provocada por el agua caliente. ¿En qué medida este agente térmico al que me refiero puede afectar las junturas, las resinas? Excelente pregunta, Marcelo. Le cuento que en las tecnologías que nosotros empleamos a nivel de edificación o de construcciones, la materia prima con la cual nosotros producimos las tuberías para conducción de agua caliente es el polipropileno, porque es un material que nos permite precisamente soportar ese gradiente térmico característico de las conducciones de agua caliente. En ese sentido, podríamos indicarle pues, que es una de las materias primas más utilizadas a nivel regional y mundial para la conducción de agua caliente, pero definitivamente es muy importante considerar estos diferenciales de temperatura que tenemos a nivel de edificaciones, porque no solo basta, por ejemplo, que la tecnología sea muy buena, sea de alta calidad, que cumpla con normas, sino también tiene que ver mucho el tema de instalación. Eh, Le comento casos que hemos visto, por ejemplo, muchas veces se instalan tecnologías como el polipropileno para conducción de agua caliente, pero existen dispositivos eléctricos que nosotros utilizamos para calentar agua que no están en buen estado. Eso puede reducir drásticamente la vida útil del material. Recordemos que los materiales están diseñados para que puedan operar en rangos de hasta 60 grados centígrados, garantizando pues una vida útil de 50 años, pero cuando nosotros excedemos esa temperatura, porque existe una falla en el mecanismo que calienta el agua o por otro tipo de falla en estos sistemas, pues obviamente la vida útil de los productos puede verse afectada. Es importante entonces que tanto la tecnología como el diseño y como la instalación vayan permanentemente de la mano para garantizar una instalación duradera, una instalación eficiente y que cumpla con los objetivos de diseño que se han planteado. Carlos, usted es un técnico, un experto, un ingeniero y quisiera que le cuente a la audiencia, por ejemplo, hablando de temperatura, el agua que se calienta a través de calefones, a través de tanques de termostato, en fin, tiene una temperatura muy alta. Eh, la temperatura aquella que nos sirve para bañarnos y que uno tiene una impresión de que, ay, qué sabroso, qué rico el agua calientita. ¿A qué temperatura promedio está? Porque claro, 60 grados Celsius es como para chamuscarse, ¿no? Pero la temperatura de la ducha, por ejemplo, que causa placer, ¿a qué temperatura promedio está? Sí, es igual una de las consultas que generalmente se hace. Por lo general, en los sistemas que conducen agua caliente, una temperatura confortable puede rondar precisamente entre los 30 a 32 grados centígrados o grados Celsius. Y de esta manera nosotros podemos garantizar que vamos a tener pues un agua a temperatura confortable y vamos a poder pues también utilizar los sistemas de forma adecuada sin que estos puedan dañarse o puedan verse deteriorados. En ese sentido, como ya le menciono, ese rango puede oscilar desde los 30, 32, 35 grados centígrados. Va a depender también mucho de la sensación térmica que se tenga pues en cada ciudad o en la ubicación donde está obviamente el proyecto, pero generalmente los sistemas deberían funcionar
a esa temperatura. Ya excedernos de 35 o 40 grados realmente, como usted bien lo indica, pues es excesivo y obviamente que no vamos a tener afectaciones también a nuestra salud, sino obviamente a los sistemas a mediano y largo plazo. En ese sentido, pues nuestras tuberías están diseñadas incluso para poder resistir a esas eventualidades, pero recomendamos naturalmente que se tomen las previsiones del caso porque recordemos que en nuestras construcciones no solo contamos con tuberías y accesorios plásticos, también tenemos otro tipo de dispositivos sanitarios que son complementos de estos sistemas de tuberías y de accesorios que también podrían verse afectados por un exceso de temperatura. Por tal razón, pues hay que tomarlo en cuenta. Claro, y tiene que ver también con la salud de las personas, ¿no? Los Así es. malvados, los perversos, los saqueadores, los violentos, los pecaminosos, deberían entrenarse, ¿no? Con agua superior a 35 grados centígrados, entrenarse para ir directo al infierno. Esto es una broma, por favor. Bueno, Carlos, Un entrenamiento. finalmente quisiera, porque la gente empezó a reemplazar antes de la imposición, no la imposición del uso mundial del PVC, empezó a reemplazar la tubería antigua de metal con tubería de cobre, eh, muy cara, muy costosa. Además, el cobre es escaso en la naturaleza, esta es la verdad. Y háblenos un poquito de su experiencia con el cobre, por favor, aunque lo suyo, no, lo suyo es PVC. Sí, bueno, yo les puedo hablar de mi experiencia con respecto a otras tecnologías, desde los productos, obviamente, que nosotros hemos instalado. En ese sentido, yo les puedo mencionar que cuando nosotros reemplazamos aquellas tecnologías convencionales, como por ejemplo nuestros sistemas de termofusión, o incluso, le comento, ya contamos actualmente con sistemas contra incendio, que convencionalmente se pensaba que únicamente las tuberías, por ejemplo, metálicas podrían utilizarse para este fin. Hoy ya tenemos sistemas que pueden utilizarse para ocupaciones con riesgo leve y que son totalmente plásticas, son de CPVC, es un PVC clorado. Esto nos ha permitido diferenciar, entre otras, las ventajas en la conducción de fluidos que tiene pues, el uso de estas tecnologías plásticas. Primero, mayor capacidad hidráulica, mayor durabilidad, resistencia, una facilidad en cuanto a instalación. Incrementamos los rendimientos de obra porque estas tecnologías son más fáciles de instalar. En la mayoría de los casos lo que nosotros utilizamos son acoples por soldadura líquida o cemento solvente. Caso contrario, podemos emplear juntas roscables o también podemos utilizar, por ejemplo, juntas por termofusión. Es decir, le damos al cliente diferentes opciones de juntas para que él pueda adaptarse con la que le parezca más conveniente. En ese sentido, también es importante destacar que obviamente con nuestras tecnologías plásticas nosotros podemos realizar una instalación de forma más rápida, más eficiente, con menor equipo y también no necesariamente con mano de obra calificada. Basta, como yo les menciono, conseguir las recomendaciones que nosotros tenemos en nuestros documentos técnicos. Para eso también nosotros conformamos cada año diferentes planes de capacitación, de tal manera pues que los diferentes maestros instaladores hidrosanitarios o gasfiteros puedan estar actualizados y entrenados con los planes que nosotros proponemos. En ese sentido, también es importante mencionar que las tuberías plásticas pues también requieren de equipos o de herramientas menores. Como ustedes pueden observar también en los canales oficiales de nuestra página web, van a encontrarse que muchas veces simplemente es necesario utilizar una tarraja adecuada, por ejemplo, para roscar, las soldaduras líquidas que nosotros también ponemos a disposición, o pequeños equipos como por ejemplo placas termofusoras que facilitan el trabajo en comparación, por ejemplo, a hacer soldadura en caliente para tuberías metálicas. En ese sentido, pues sí hay una gran ventaja y son parte de los beneficios que ofrecen nuestros productos. Magnífico, muy técnico, muy explicativo y didáctico el contacto con usted sobre esta materia tan importante que es la profesión del fontanero. Muchísimas gracias, Carlos Valenzuela, y pronto estaremos conversando con usted. Muy amable. Marcelo, muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima.